El tema es un tema candente en Bolivia, de la situación de la escasez de dólares. Esto no es algo súbito que haya acontecido de la noche a la mañana. Este es el resultado de los errores de la política económica del actual gobierno y del gobierno de Evo Morales, donde el actual presidente de la República era ministro de Finanzas. Ellos han hecho un abuso y uso de los dólares a través del déficit fiscal acumulado. Ellos han gastado recursos fiscales muy por encima de las posibilidades del país. Estos recursos fiscales se han traducido en un déficit fiscal para cubrir una planta de funcionarios públicos del orden de los 400.000 funcionarios. Y por otro lado están una cantidad de proyectos, más de 100 proyectos de empresas públicas que al momento ninguna funcionan. Y algunos proyectos con costos altísimos. Por ejemplo, el proyecto del litio, que ha costado como $1.000 millones hasta el momento y no tenemos ningún resultado. Pero se puede hablar de Cartón Ball, de un satélite de $350 millones que está dando vuelta al mundo y nadie sabe para qué, etcétera, etcétera. Entonces, no nos extrañe que hayamos llegado a esta situación y claro, el tema del dólar es muy sensible. Bolivia la mentalidad de los bolivianos es dolarizada. Cuando usted va a comprar un vehículo, le dan el precio en dólares, no le dicen cuesta tantos miles de bolivianos. Sí. Cuesta $20.000, $30.000. O cuando va a comprar una casa también le dicen que la casa cuesta $50.000, $60.000. ¿No? De siempre ha sido esa situación. Así es. O sea, el dólar es para los bolivianos es muy, muy, muy importante, porque además cuando no tiene uno una moneda nacional fuerte, que esté bien respaldada por la producción, respaldada además por la seriedad de un gobierno, por la seguridad jurídica que tiene que tener el gobierno, la gente pues no cree en su moneda y se refugia en los dólares. O sea, prácticamente usted ve los depósitos en bolivianos en las bancas en Bolivia, no existen depósitos en bolivianos. Los depósitos, los dólares están bajo los colchones de los bolivianos. Es la forma como los bolivianos y señor Trigo, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que usted puede proyectar en la economía si es que no se aplica alguna medida inmediata sobre lo que está ocurriendo? Y paralelamente, ¿cuál cree usted que debería ser la acción del gobierno de aquí hasta el día de las elecciones y de las elecciones para adelante a quien le toque? Bueno, lo que el gobierno tiene que hacer es primero reducir el déficit fiscal, o sea, eliminar el déficit fiscal, porque la consecuencia de la caída de los dólares o de la ausencia de dólares es la presión que tienen la masa de bolivianos generada por el déficit fiscal, por este exceso de funcionarios que hay, por proyectos que no han funcionado sobre la balanza de pagos y sobre las reservas internacionales del país. Usted no puede tener una maquinita de hacer billetes de emisión monetaria indefinidamente. Esos billetes tienen que ir, obviamente, a una demanda, y cuando la demanda interna está satisfecha, se van a ir a los dólares, ¿no? O sea, es netamente política monetaria, política de balance de pagos que el gobierno no ha manejado como debería manejar. ¿Y cree que esta situación va a estar durante cuánto tiempo más se va a tener que sentir en Bolivia hasta lograr otra vez poner en marcha la maquinaria que vuelva a normalizar la situación? ¿Hay alguna estimación? ¿Se puede estimar? Bueno, es que eso depende del gobierno. Eso depende si el gobierno continúa con sus déficits fiscales, si el gobierno continúa financiando 400.000 funcionarios y gastando recursos sin que la gente además esté informada, porque no se sabe absolutamente en qué invierte el gobierno. No existen cifras en este momento sobre el balance monetario del Banco Central, no existen cifras sobre el presupuesto fiscal, no se conocen cómo los presupuestos fiscales son aprobados. Entonces nadie puede saber la magnitud del problema al no tener la información. ¿No hay acceso? Y yo creo... ¿Perdón? ¿No hay acceso a esa información?
no ha podido No encontrar, existe no hay. absoluto, no existe acceso absoluto al presupuesto ejecutado del gobierno central y del sector público en general. No existe acceso al Banco Central, a lo que se llaman los cuadros de monetarios. Ahí el balance monetario del Banco Central, que se publicaba normalmente cada mes, era una publicación del Banco Central. Eso se ha dejado de publicar ya hace más de 6 meses. Nona. Señor Trigo, sumado a esta situación, los bancos han empezado a aplicar algunas medidas, como por ejemplo, yo ya no puedo disponer de más de $100 en mis cuentas bancarias para poder hacer transacciones vía internet. Es uno de los ejemplos. En otros casos, hay gente que no puede utilizar más de cierta cantidad o está restringida hasta 300 o hasta $30, lo que corresponda. ¿Esto cuánto afecta? ¿Es mejor o es peor para el usuario final? Primero decir que no es culpa de los bancos. Lo que sucede es que los bancos, para tener dólares, tienen que ir al Banco Central a requerir los dólares. Y el Banco Central no les da los dólares porque no los tiene. Entonces los bancos van a tener que seguir restringiendo los dólares que en la medida que van a ir liberando dólares, en la medida que reciban dólares del Banco Central. Y va a depender mucho de las medidas que tome el gobierno. Nadie en este momento va a ir a vender sus dólares a la banca a 6.95. Es irreal, el tipo de cambio ya no está en 6.95, el tipo de cambio está entre 9 y 10 pesos por dólar. Ese es el verdadero tipo de cambio del mercado paralelo. 6.95 nadie le va a vender dólares a 6.95 y los bancos no los tienen, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer la gente es ir al mercado negro si quiere viajar o si quiere tener dólares para una importación y tener que negociar en el mercado negro, repito, ese tipo de cambio que es 9 a 10 bolivianos por dólar. Y el gobierno en ese sentido, en la cotización del dólar, ¿qué paso debería aplicar? Porque una cosa es lo que dice, ¿no? 6.96 está y sigue el subiendo. cambio y paralelamente hay un cambio que está en la calle que sigue subiendo, que es el mercado negro. Y no solo en la calle, también en aplicaciones por internet en las que permiten comprar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Criptomonedas, claro, que oscila entre 11.29 y alrededor de eso. Y los jóvenes que ahora comienzan a utilizar las billeteras virtuales, que tienen otro tipo de cotización. Estamos hablando de empresas que tienen que buscar soluciones de crear empresas fuera del país para que capten los dólares. O sea, ¿Se puede detener eso? ¿Cómo se maneja esto, señor Trigo? Bueno, primero no se puede manejar una economía con precios administrados, ¿no? O sea, ¿se acuerdan ustedes en la época de la UDP, donde prácticamente los precios estaban en el cielo porque hubo una hiperinflación? Bueno, en este momento vamos camino a hiperinflación si el gobierno continúa generando los déficits fiscales que lo está generando. Y lo que tiene que hacer, lo que va a hacer la gente va a seguir ahorrando en dólares y ocultando los dólares. Y el dólar va a seguir subiendo. En la medida que el déficit fiscal sube, el dólar va a subir. Y vamos a llegar seguramente a una situación cuando se terminen las reservas internacionales de un aumento de los precios internos, que eso tengo entendido ya está sucediendo. La inflación en estos meses se ha acelerado. Entonces el panorama a futuro es pues muy, muy negro, ¿no? Y la situación va a ir empeorando y el gobierno no veo que haya reaccionado. No se nota un ministro de Finanzas en la televisión explicando lo que está sucediendo. Y además tenemos el problema que estamos frente a pronto a unas elecciones del 2025 donde se mezcla el tema político y social y el gobierno no quiere tomar medidas porque no quiere que su imagen se vea deteriorada por las medidas que van a ser duras, obviamente, y quiere seguramente ganar nuevamente las próximas elecciones. Señor Trigo, le agradezco por este contacto y no va a faltar momento para seguir hablando de economía. Tenemos mucho para hablar de economía de aquí en los siguientes meses, estaremos atentos. Sí, es verdad, hasta ahora el ministro de Economía lo hemos estado convocando muchísimas veces, no hemos podido contactarlo para preguntarle muchas dudas, transmitirle las dudas que van surgiendo cada vez que hablamos con gente que está muy relacionada al tema económico. Hoy en instantes nada más vamos a estar en el foro económico de la CAINCO. Vamos a ir a escuchar a los empresarios qué es lo que tienen que decir. Escuchamos diariamente ejemplos
de emprendedores, de gente que la vive, no son dirigentes, no son políticos, cuentan que están cerrando negocios, que están despidiendo personas. O sea, hay una realidad palpable en las calles, como las filas del diésel, los exportadores que más allá del dólar tienen problemas para que los camiones lleguen a puertos para poder exportar, tienen retrasos. Entonces, hay una realidad innegable que es bueno salir a aclararla y ver cuáles son las estrategias que se están tomando hoy por hoy en un año donde verdaderamente se mezcla, y como usted lo dijo, la política con la economía. Y ahí se comienza a confundir todo y salen todos a decir lo que el ciudadano quiere escuchar, pero no las soluciones palpables que se tienen que dar.